Hola, hola, ¿cómo han estado todos ustedes? Hoy vengo aquí para hablarles de un componente de la física muy importante llamado termodinámica. ¿Qué vamos a aprender de la termodinámica? Hoy en la termodinámica vamos a aprender la diferencia entre calor y temperatura. Vamos a aprender lo que es una dilatación térmica. También vamos a aprender todo relacionado con la calorimetría. Y por último vamos a hablar de las leyes principales de la termodinámica. Empecemos. La termodinámica es la rama de la física que estudia las acciones mecánicas del calor y de otras formas semejantes de energía. También estudia la energía interna de un sistema y las medidas por las que se intercambian energía entre el sistema y el medio en el que se encuentre. ¿Y qué es un sistema termodinámico? Es la parte del universo objeto de estudio. Ejemplo, un sistema termodinámico puede ser una célula o una persona. Estos sistemas termodinámicos se dividen en aislado, que no intercambian ni materia ni energía. Cerrado es aquel que intercambia solo energía y abierto es el que intercambia materia y energía. La energía en el interior de un sistema está relacionada con la temperatura, ¿sí? Aquí es donde vamos a entrar a hablar de la diferencia entre calor y temperatura. La temperatura es una medida que describe el movimiento interno de las moléculas de un cuerpo. La temperatura también puede ser la medida del calor. La temperatura se mide en Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Todos los anteriores mencionados son grados de la temperatura. En estos momentos te estoy mostrando una tabla de conversión de escalas de temperatura, la cual puedes utilizar para desarrollar diferentes ejercicios relacionados con la temática. El movimiento de las moléculas de un cuerpo depende de la temperatura y la presión. Entre más caliente el cuerpo, más rápido se mueven las moléculas. Lo anterior lo podemos evidenciar en los diferentes estados en que se encuentra la materia. ¿Y qué es la materia? Materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un espacio al tener volumen. Además posee propiedades físicas y químicas. Pero ¿cuál es la diferencia entre propiedades físicas y químicas? Las propiedades físicas son aquellas que se pueden medir y no producen nuevas sustancias químicas. Y las propiedades químicas cuando existe un cambio en la composición original transformándose en otra diferente. ¿Te gustaría saber cuáles son los cambios de estado de la materia? Los cambios de estado de la materia también son llamados estados de agregación, que son las distintas fases en que se presentan las distintas sustancias existentes, de acuerdo a las fuerzas de unión que existan entre sus partículas. En estos momentos te muestro un diagrama donde se pueden evidenciar los diferentes estados de la materia. Ahí puedes mirar que está la fusión, está la evaporación, está la solidificación, está la condensación. Entonces, en el estudio del calor se encarga la calorimetría. Y la calorimetría es la rama de la mecánica que se encarga del estudio de la medida del calor. ¿Y qué es el calor? El calor es la transferencia de energía de un cuerpo a otro. Esta transferencia de energía se realiza mediante 3 mecanismos. Y esos mecanismos son conducción, la convección y la radiación. La conducción se da por contacto entre sólidos. La convección se produce únicamente entre fluidos y la radiación se produce a través de las ondas electromagnéticas. Cuando tenemos en mente instalar un sistema de calefacción en nuestro hogar, debemos tener claro 2 conceptos. ¿Cuáles son esos conceptos? El calor específico y la conductividad térmica. ¿Por qué debemos de tener claro esos 2 conceptos? Porque nos ayudarán a elegir debidamente el sistema más adecuado para nuestro hogar. Dicho esto, empecemos con las definiciones. El calor específico también se conoce como capacidad calorífica y es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una unidad de masa de una sustancia en un grado. Te lo explico mejor. Si tú fueras cocinero, ¿qué cuchara preferirías coger si están dentro de una olla y la sopa ya está hirviendo? ¿La de metal o la de madera? Si escogiste la cuchara de metal y la vas a retirar, debes ponerte un buen guante de cocina porque en caso contrario te puedes quemar la mano. Con la cuchara de madera no te ocurriría lo mismo, pues no estará tan caliente como la de metal. Esto quiere decir que la madera requiere muchísimo más calor para aumentar su temperatura, es decir, el calor específico de la madera
es mayor que el calor específico del metal. Aquí te presento la fórmula de calor específico. La C es el calor específico, la Q es la cantidad de calor o calor añadido, M es la masa y el incremento de T es la temperatura, que quiere decir temperatura final menos temperatura inicial. Ahora, la conductividad térmica es la capacidad que tiene un material de conducir calor, es decir, si es buen o mal conductor de calor. Debes tener en cuenta que un material con alta conductividad es un buen conductor de calor. Un material de baja conductividad es mal conductor de calor. Y ahí te presento también la fórmula de conductividad térmica. Ahora, dentro de la termodinámica también nos mencionan la dilatación térmica, que es el aumento de la longitud, el volumen, el área o superficie que sufre un cuerpo debido al aumento de temperatura que se provoca en él por cualquier medio. La dilatación térmica puede ser de tres tipos. La dilatación lineal, que es cuando el cuerpo al aumentar su temperatura aumenta su longitud. La dilatación volumétrica, cuando al aumentar su temperatura aumenta su volumen. Y la dilatación superficial, porque cuando al aumentar su temperatura el cuerpo aumenta su área. Ahora, debes tener en cuenta, además de todo lo anterior, lo siguiente. Los gases se expanden más que los líquidos y sólidos. Los líquidos se expanden más que los sólidos. Los cuerpos se contraen al disminuir la temperatura. Los cuerpos se dilatan porque al aumentar la temperatura, las partículas se mueven más rápido, por lo que necesitan más espacio para desplazarse. Todos conocemos el efecto por el cual el hielo, al calentarse, se derrite y cambia su forma de estado sólido a estado líquido, y cómo el agua se transforma en vapor a partir de cierta temperatura. Todo lo anterior lo relacionamos con algo llamado calor latente, que es la cantidad de energía requerida por una sustancia para cambiar de fase de sólido a líquido, que es llamado fusión, o de líquido a gaseoso, que es llamado evaporación. Se debe tener en cuenta que esta energía en forma de calor se invierte para el cambio de fase y no para el aumento de la temperatura. Cuando un cuerpo se calienta, aumenta su temperatura hasta que cambia de estado. En ese momento, la temperatura permanece constante. Esto se puede evidenciar en el siguiente gráfico llamado curva de calentamiento, que es un gráfico de la temperatura en relación con la cantidad de calor añadido. De la curva de calentamiento te puedo decir lo siguiente. La curva de calentamiento consta de 5 etapas. En la primera etapa la sustancia está en estado sólido. En la segunda etapa hay un cambio de estado llamado fusión, que es de sólido a líquido. En la tercera etapa la sustancia está en estado líquido. En la cuarta etapa hay un cambio de estado, que es de líquido a gaseoso, que llamamos evaporación. Y en la quinta etapa la sustancia está en estado gaseoso. ¿Qué más sucede en esta curva de calentamiento? En las etapas impares, es decir, en la etapa 1, 3 y 5, hay aumento de temperatura. En las etapas pares, es decir, en la etapa 2 y 4, hay cambios de estado. En esas etapas la temperatura es constante, y por ser constante la temperatura en esas etapas pertenecen a un proceso isotérmico. No te preocupes, porque más adelante yo te voy a hablar de qué son los procesos isotérmicos. Y por último, en el video de hoy te voy a hablar de las leyes o principios de la termodinámica. Las leyes o principios de la termodinámica son un conjunto de formulaciones que caracterizan a los sistemas termodinámicos a partir de sus cantidades físicas fundamentales: temperatura, energía y entropía. Existen 4 leyes y son: ley 0, llamada equilibrio térmico, y dice: cuando dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercer cuerpo, es porque esos dos cuerpos están en equilibrio térmico entre sí. Primera ley, llamada principio de conservación de la energía. El cambio en la energía interna de un sistema es igual al calor neto que se le transfiere más el trabajo neto que hace sobre él.
Para que me entiendan mejor, aquí te presento la fórmula, donde delta de U es la energía interna, que es el total de todos los tipos de energía que poseen las partículas que conforman un sistema. La Q es calor, que es el calor intercambiado por el sistema con el entorno. Y la W es trabajo, que es el calor intercambiado por el sistema con el entorno. Un aviso importante: el trabajo realizado sobre el sistema y el calor que ingresa a un sistema tendrán signo positivo. El calor liberado por el sistema o el trabajo realizado por el sistema sobre el entorno tendrá signo negativo. Tanto el calor que se entrega a un sistema como el trabajo que se efectúa sobre el sistema aumenta la energía interna. Segunda ley, llamada entropía, quiere decir del orden al desorden. Refleja el desorden y la aleatoriedad del movimiento molecular. Tercera ley, cero absoluto. Es la temperatura más baja posible, inalcanzable en la práctica y supone la ausencia casi total del movimiento de las partículas de un sistema. Por último, lo debes recordar muy bien: el calor se transfiere de un cuerpo caliente a un cuerpo frío y no de un cuerpo frío a uno caliente. Si un cuerpo no tiene energía interna y no hay temperatura, no hay entropía. La entropía de cualquier sistema cerrado nunca se puede disminuir, únicamente puede permanecer constante o aumentar. Esto fue todo por el día de hoy. Más adelante nos volvemos a encontrar con una segunda parte acerca de este componente tan importante de la física llamado termodinámica. ¡Chao!